Bueno, estamos aquí con Angélica Sofía de nuevo en esta transmisión en vivo que tenemos para ustedes hoy desde Astro Juno Love y Angélica Sofía Clavijo. Vamos a hablar hoy de astrología y enneagrama. De nuevo les decimos, es un gusto para nosotros poder compartir de nuevo toda la información que tenemos, toda la información que sabemos. Bienvenida, Angie. Cuéntanos cómo te sientes y más o menos para que le cuentes a la gente que nos está viendo qué es lo que vamos a hacer hoy, de qué vamos a hablar. Bueno, hola a todos. Vamos a estar transmitiendo desde diferentes cámaras, entonces vamos a tratar de mirarlos a todos. Pero bueno, básicamente el día de hoy, Alexandra nos va a estar hablando de el tránsito de Mercurio retrógrado y cómo afecta pues este tránsito cada uno de los signos. Y desde el eneagrama nosotros les vamos a ir contando cómo este tránsito puede afectar la comunicación de cada uno de los eneatipos, partiendo de los principales miedos que tiene cada uno de ellos. Al final de la sesión vamos a estar leyendo sus preguntas, vamos a estar respondiendo las preguntas que tengan. Y bueno, nosotros inicialmente les habíamos dicho que íbamos a estar también con Adriana Gutiérrez, porque nos iba a estar hablando desde la parte de cómo contactar con los ángeles para poder hacer y llevar a cabo este proceso de Mercurio retrógrado. Pero pues ella está enferma, aprovechamos para enviarte un saludo, que te recuperes pronto, y la tendremos pronto en otro live hablando de alguno de los tránsitos que vienen pronto. Bueno, así es, pues ya no esperemos más, comencemos. Este Mercurio retrógrado del que todos están hablando en astrología y en redes sociales, pues es un Mercurio retrógrado bien interesante porque habla de la comunicación y el pensamiento en un signo demasiado fuerte, demasiado profundo como es Escorpión. Y entonces es importante entender un poquito como qué es Mercurio. Mercurio en la mitología es asociado al dios Hermes y Mercurio era el comunicador, el conector, el mensajero, era quien llevaba la información a las personas que Zeus decidía que tenían que comunicarse porque tenía esa capacidad de convencer a los demás. Entonces, si Mercurio es quien rige el pensamiento y la comunicación, también nos habla de forma natural cómo nosotros nos comunicamos en la vida, cómo nos vamos a relacionar con los demás, a qué nos vamos a dedicar, de qué vamos a vivir, qué voy a estudiar. Y en el momento en que yo decida, por ejemplo, crear un hábito de estudio, mi Mercurio me dice cuál es ese hábito de estudio que yo voy a tener y cuál va a ser la mejor forma para estudiar. Es la agilidad mental, es la capacidad que yo tengo para el aprendizaje, para aprender cosas nuevas y en el tiempo en que decida aprenderlas. Y también nos ayuda a sacar conclusiones de forma práctica. Mercurio, como les decía, era el mensajero de los dioses y en algún momento la historia dice que le robó a su hermano Apolo unos bueyes. Y a Apolo, usando a una divinidad, le dice que necesita que le muestre quién fue el que se robó esos bueyes y la persona que él le muestra es obviamente a Hermes. Y Hermes, entonces, Hermes pues tiene los bueyes escondidos en una cueva y con el caparazón de una tortuga hace una lira. Cuando llega Apolo a reclamarle el robo de su ganado, Mercurio le muestra la lira y Apolo decide entregar todo su ganado por esa lira. ¿Y qué pasa? Entonces de ahí los buenos negociantes, los buenos vendedores, los que tienen esa capacidad de convencer al otro del mensaje que tienen. Si pues eres capaz de cambiar una yunta de bueyes por una lira hecha del caparazón de la tortuga, tienes la capacidad de convencer al otro de lo que El que sea. te vende arena en el desierto. Exactamente, tal cual. Entonces, Mercurio rige a Géminis en astrología y rige a Virgo. Es la comunicación y el pensamiento.
Géminis es yo comunico y Virgo es yo analizo. Y con un Mercurio mal aspectado, ¿qué suele pasar? Todos los signos tienen una energía alta y una energía baja. Con un Mercurio mal aspectado, pues sencillamente hay personas que les cuesta hablar, hay personas que no tienen profundidad en lo que dicen y obvio no van a convencer a nadie de lo que quieren. Entonces, o son muy mentirosos y caen en la mentira rápidamente y entonces pues ahí la gente los descubre fácilmente. Un Mercurio muy bien aspectado es una persona que vende lo que sea y donde sea. Cuando tenemos problemas de comunicación, caemos en la retórica de no saber decir las cosas y los demás ni nos entienden ni nosotros entendemos a los demás. Ahora llegó el momento de hablar de Escorpión, en donde vamos a tener este tránsito. Escorpión es un signo de agua regido por Plutón. La gente suele hacer una semejanza con el ave fénix, que va al fondo y renace de las cenizas. Que es de modalidad fija, entonces es una persona estructurada, es una persona convencida, es una persona que trabaja por lo que quiere y toma decisiones. Son muy valientes, pero desde otro lugar, no como Aries, sino desde el lugar de defender lo que les gusta, de defender lo que les llama la atención, de defender lo que les importa, porque va de acuerdo a sus ideales y a lo que ellos conocen como verdad. Sacan a la luz todo aquello que está escondido. De ahí este tránsito de Mercurio tan importante en Escorpión. Yo sé que en muchos otros momentos hemos oído y hemos hablado del tránsito de Mercurio y haciendo una retrogradación, pero no desde este lugar como tan fuerte de toma de decisiones, desde este lugar donde sin importar las consecuencias en algún momento, nos llegue a nosotros la información y decidamos ocultarla, pero eso les vamos a hablar más adelante porque lo importante es que sepan la energía de Mercurio, la energía de Escorpio, que también es una energía fuerte. Plutón es transformador y ya lo hablamos en el video pasado y lo hemos ido comentando en nuestros posts que subimos, pero de alguna forma ese ser buen investigador de Escorpión y ese querer sacar a la luz sin importar las consecuencias de lo que traiga, a veces lleva a situaciones que no debemos vivir, a veces llega a situaciones que no nos corresponden a decir cosas que no debemos decir. La verdad sale a la luz. Lo que pasa es que nosotros debemos tener la conciencia de con qué intención queremos que salga a la luz esto que está pasando. Escorpión es un signo que agradece de todas las formas lo bueno y lo malo. Es decir, es muy vengativo cuando alguien le hace algo malo, entonces, y es muy benéfico cuando alguien se porta bien con él. Y este escorpión está dispuesto a encontrar lo que está buscando como sea y donde sea. Voy a darle paso a Angie para que nos cuente un poquito sobre el enneagrama, cómo se relaciona desde la comunicación y el pensamiento. Luego les vamos a contar qué signos se ven más comprometidos con este tránsito de Mercurio retrógrado y como lo decía Angie en algún momento vamos a ir a preguntas a lo que ustedes nos quieran contar o en qué estén interesados por conocer de astrología y enneagrama. Gracias, Alexandra. Bueno, antes de hablar del enneagrama quiero aprovechar porque nos están saludando. Mira, nos saluda Elo desde Uruguay, Wendell desde Puerto Rico, nos saludan también desde Costa Rica, Andrew nos saluda desde Chile y nos pide que enviemos un mensaje de paz para Chile y realmente creo que también ahorita tú puedes hablar un poco de cómo Escorpión precisamente está moviendo estas masas en los países porque mueve las colectividades. Muchas veces nosotros creemos que cuando, y lo hablamos en el live anterior, cuando nos quitan la silla y nos dejan sin esas bases y sin esas estructuras, empezamos a movernos y empezamos a transformar y vamos directamente a realmente a esa profundidad de nuestro corazón y cuando un país se mueve es porque la gente se está moviendo. Entonces, de verdad que les enviamos un saludo muy especial a Chile, y no solamente a Chile, sino en estos países que en este momento de verdad están ocurriendo unas transformaciones muy grandes
y siempre podemos sacar lo mejor de estas situaciones. Creo que todo va a ser para bien, así como lo está sucediendo en Venezuela, como ha pasado en Ecuador. Entonces creo que realmente es importante que en este momento se estén dando esos cambios y esas transformaciones. Aprovecho también para saludar a Alberto desde Portugal, que estuvimos hablando, es un gran escritor, alguien a quien admiro muchísimo. Y bueno, más adelante por favor escríbanos sus signos, sus ascendentes para poderles responder, porque pues nos escriben tanto que se nos pasan los mensajes rápido y no los podemos ver y les vamos a dar respuesta. Exacto. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de lo que es el eneagrama. Muchos de ustedes no conocen el eneagrama aún, o algunos están aprendiendo hasta ahora sobre el eneagrama, pero básicamente el eneagrama es una herramienta de autodescubrimiento. Entonces, lo que nos dice el eneagrama es, nosotros los seres humanos tenemos 9 tipos de personalidades y nos movemos o a través de nuestros miedos, que es cuando actuamos desde nuestra sombra, desde nuestra inconsciencia, o cuando actuamos desde nuestras motivaciones, que es cuando actuamos en conciencia o desde nuestra luz. Este tránsito de Mercurio es súper importante para cada uno de nuestros eneatipos porque todos tenemos miedos y todos absolutamente vivimos en un mundo en el que no hemos trabajado muchas cosas que tenemos escondidas, y cuando vienen estos tránsitos es que sale toda esa necesidad de transformación. Entonces, vamos a empezar a hablar del eneatipo 1, que es el perfeccionista. El miedo más profundo del eneatipo 1 es ser imperfecto, ser corrupto, no ser bueno, y resulta que el eneatipo 1 se mueve mucho desde soy bueno, hago lo que es correcto, pero lo hace desde su mapa. Resulta que cuando él era pequeño seguramente interiorizó que si era bueno, era querido por sus padres o por quienes lo criaron. Acá hablamos que siempre esta personalidad se forma básicamente desde los 0 a los 7 años, y está muy influenciada por sus padres o por las personas que lo criaron. ¿Cómo comunica entonces el eneatipo 1? El eneatipo 1, como les digo, como él le gusta hacer lo correcto, desde su sombra es una persona que sermonea, es una persona que juzga, es una persona que critica, que le dice a los demás qué es lo que deben hacer, pero recordemos que lo hace desde su mapa, pero movido por el miedo. Entonces, cuando tú actúas por el miedo, cuando tú estás con ese miedo de que los demás te vean como una persona mala o corrupta, te dejas llevar por este miedo y lo que haces es actuar desde una forma de inconsciencia. El eneatipo 1, además de tener su ego, cuando ya prácticamente no puede manejar este miedo, se va a descentrar o se va a la parte oscura o al ego del eneatipo 4. Entonces, ¿cómo empieza a actuar el eneatipo 1? Se vuelve dramático, se vuelve irritable, se vuelve irracionable, y ya inclusive deja de ser una persona correcta para volverse una persona defectuosa, es decir, termina convirtiéndose ese miedo en realidad. Luego viene el eneatipo 2, que es el colaborador, es esa persona que le gusta servir y ayudar a otros. El miedo del eneatipo 2 es no ser amado, no ser deseado, no ser querido. ¿Por qué? Porque él interiorizó a través de sus padres o las personas que lo criaron, que para poder ser amado, para poder ser valorado, tenía que estar siempre dispuesto a los demás. Es más, tenía que poner a los demás por encima de sí mismo, porque ponerse a sí mismo en primer lugar era un poco egoísta. Entonces el eneatipo 2 interiorizó que entre más da y entre más atento sea con los demás, más va a recibir de lo mismo. Por eso es que cuando él se comunica, el eneatipo 2 aconseja, adula, halaga, complace, siempre está recomendando, siempre está diciendo que te vaya bien, cómo te fue. Y es una persona que sabe muy bien cuáles son las necesidades del otro, por eso siempre está dando sin que le pidan. Y muchas veces pues aconseja sin necesidad que le estén pidiendo un consejo, y esto obviamente lleva a abrumar mucho a las personas. ¿Qué pasa cuando este eneatipo 2 se va como a su sombra? Pues se va al ego, a las actuaciones del ego que tiene el eneatipo 8, que es el líder. Entonces se vuelve una persona agresiva, se vuelve una persona controladora, se vuelve una persona dura, orgullosa, victimista, porque él siempre está recordando, pero recuerda que yo hice esto por ti, recuerda que yo te di y tú no me estás devolviendo lo mismo. Entonces ahí empieza a vivir más desde ese miedo, y ese miedo de no ser amado termina convirtiéndose en una realidad porque la gente no quiere estar con él, porque es una persona acaparadora que abruma y no da espacio para otros. Luego viene el eneatipo 3, que es el exitoso. Entonces el eneatipo 3 es una persona que se enfoca al resultado, y resulta que para él el miedo más grande es fracasar, porque él percibió que sus padres lo querían o lo amaban
si traía buenas notas, si ocupaba los primeros puestos en el colegio, si era una persona que obtenía buenos cargos. Entonces él entendió que ser importante y ser valorado lo lograba a través de sus cargos o de los logros que él tuviera. Por eso interiorizó que tenía que triunfar, que entre más cargos, entre más éxito tuviera, pues más valorado y respetado sería. ¿Cómo comunica el eneatipo 3? El eneatipo 3 normalmente presume, muestra, es muy buen vendedor. Entonces acá ya el eneatipo 3 es una persona que se va a ver muy afectada por este tránsito, alardea mucho. ¿Y qué pasa? El eneatipo 3, muchas de las cosas que muestra, muchos de esos logros, ni siquiera son logros conectados con su esencia. No son logros que realmente estén desde lo más profundo de su corazón, trabajados, interiorizados, anhelados, sino que son logros que él dice, la sociedad los ve bien, si yo obtengo esto, la sociedad me va a respetar. Entonces, cuando él sigue actuando con ese miedo, lo va a llevar a la sombra y al ego del eneatipo 9. Es decir, lo va a llevar a ser, ya se va a dar cuenta que todo lo que ha trabajado no lo hace feliz, y entonces en ese descentramiento y en esa inconsciencia lo lleva a volverse una persona apática, una persona indiferente. Se empieza a reprimir porque no puede expresar lo que siente, porque necesita verse siempre como una persona bien, ¿no? Que está muy bien posicionada. Luego viene el eneatipo 4, que es el creativo, y para el eneatipo 4 el miedo más grande es ser considerado común, ser considerado ordinario, como que él quiere ser diferente. Entonces su miedo es no tener una identidad. ¿Qué pasó? Pues que él sentía que sus padres lo querían cuando era distinto a la mayoría y admiraban eso. Entonces él interiorizó que debe ser único y diferente. Ahora, ¿cómo comunica el eneatipo 4? El eneatipo 4 es una persona que sufre, es el típico que hace, suspira, porque al suspirar está demostrando que algo le está afectando, que algo no está encajando bien en su vida. Entonces se lamenta, imagina, dramatiza, y se va mucho a su interior y se siente muy incomprendido. Como él sigue cultivando esto a través de ese miedo de ser diferente, él termina descentrándose en el eneatipo 2. Y entonces ya no es una persona empática, sino que es una persona victimista, es una persona que es dependiente, se vuelve adulador, se vuelve manipulador porque quiere como sea agradar, porque siendo diferente no le funcionó, pero todo porque lo hizo a través del miedo. Bueno, vimos los eneatipos 2, 3 y 4 que hacen parte del centro emocional, que son las personas que cuando algo les sucede lo primero que hacen es irse a sus sentimientos, a sus emociones, qué es lo que sienten en el momento. Actúan desde ahí. Desde sus sentimientos. Muy viscerales. No, los viscerales, imagínate que tienen mucho que ver con Escorpio, porque viscerales son los eneatipos 8, 9 y 1. Ya vimos el eneatipo 1. Estos viscerales son las personas que cuando algo les sucede lo primero que hacen es actuar. Hacen parte de ese centro físico, reaccionan. Y luego sí van o a actuar, o a su mente o a sus sentimientos. Luego entramos a hablar del centro intelectual. Y ahí también se van a ver muy afectados porque son muy de pensamiento los eneatipos 5, 6 y 7. El eneatipo 5 es el analítico, es esa persona objetiva que profundiza. El miedo más profundo del eneatipo 5 es no ser inteligente, no ser capaz, no ser útil. Él, a diferencia de los otros eneatipos, por el contrario, se sintió abrumado por sus padres o por sus creadores y lo que buscó fue tener distancia y entendió que en el mundo sobrevivía y se sentía seguro siempre y cuando tuviera conocimiento. Entonces se iba todo el tiempo a su mente a aprender algo, pero son personas que se especializan en un solo tema y se vuelven expertos, y su forma de comunicar es a través de, digamos que son muy profesores, muy docentes, entonces es a través de la explicación, de la teoría, de resumir, de esquematizar, de sintetizar, son muy, muy estructurados en esa forma de comunicarse. Pero a su vez, como ellos interiorizaron que la seguridad la da el conocimiento, no les gusta o prefieren no relacionarse porque no quieren involucrarse emocionalmente con los demás, por eso no son tan empáticos. Y como no se involucran y a pesar de ir tanto a su mente, ese miedo termina convirtiéndose en realidad porque siguen sintiendo un vacío. Entonces este eneatipo 5, su descentramiento va al eneatipo 7. Ya no es una persona profunda, enfocada, sino que se va a la dispersión, a la hiperactividad, a la dejadez, ya no le interesa su conocimiento
y termina pues aislándose de ese propósito que también, tú sabes que todos tenemos un propósito y ese descentramiento nos lleva a desenfocarnos y a alejarnos del propósito. Luego viene el eneatipo 6, que es esa persona comprometida, es una persona leal, es muy visionario, pero resulta que el miedo del eneatipo 6 es no sentir seguridad. Por eso siempre busca pertenecer, o a un equipo, o a un grupo, o a una colectividad. Pertenecer lo hace sentir seguro porque su miedo es sentirse sin apoyo, ¿no? Entonces, él interiorizó que al tener seguridad podía sobrevivir en este mundo. ¿Cómo comunica el eneatipo 6? A través de la duda, él comunica a través de la prevención, son muy buenos detectando problemas, pero si se dejan llevar por el ego y por el miedo, se quedan en ese pensamiento y no actúan, entonces eso los lleva a la cobardía. El eneatipo 6 es muy dubitativo y cuando sigue actuando con ese miedo, entonces, como para él la seguridad es tan importante, se va a los rasgos del ego del eneatipo 6, del eneatipo 3, perdón, entonces empieza a convertirse en una persona que no es, se deja llevar por la vanidad, empieza a ser más competitivo, se empieza a dejar guiar por la falsedad, porque como sea tiene que pertenecer porque siente que está perdiendo esa conexión con otros. Luego viene el eneatipo 7, que es el entusiasta, y el eneatipo 7 es una persona que ve la vida siempre de una manera muy optimista. ¿Cuál es su principal miedo? Sentir dolor o sentir sufrimiento. Esto que lo lleva, él interiorizó desde pequeñito, quizás se sintió en algún momento desprotegido de sus padres y dijo, yo no voy a depender de nadie, voy a depender de mí mismo y entonces no me voy a dejar afectar emocionalmente por los demás, yo miro cómo salgo adelante. Entonces el eneatipo 7 en su comunicación es una persona alegre, es una persona entusiasta, es una persona que divierte, que estimula a otros y lo hace de una manera pues radiante y espontánea y eso lleva a convencer a otros, que también afecta mucho este tránsito porque es una persona que habla mucho, es una persona que vende, es una persona que atrapa, entonces también se puede ver un poco perjudicado si no sabe integrar este tránsito de manera correcta. El eneatipo 7, como tiene tanto miedo al dolor y al sufrimiento, siempre está viviendo a través de estímulos, pero actuar desde ese miedo lo va a llevar a descentrarse en el eneatipo 1, porque se da cuenta que en algún momento tiene que conectar con sus emociones, entonces empieza a volver una persona rígida, una persona inflexible, criticona, que juzga y deja de disfrutar la vida porque es uno de los eneatipos que más disfruta la vida. Luego hablamos del eneatipo 8, que es el líder, y para el eneatipo 8 el miedo más profundo, y el 8 es importante hablarlo acá porque se relaciona mucho con Escorpio. El eneatipo 8 tiene miedo a sentirse controlado o dominado por los demás. Él interiorizó que no estaba bien ser vulnerable. Entonces, ¿cómo comunica el eneatipo 8? Dominando, controlando, mandando, desenmascarando, culpando, porque para él es la justicia. Lo más importante es la justicia, entonces yo hago justicia a mi manera. Y cuando se deja llevar por este miedo, pues se va a descentrar en los rasgos del ego del eneatipo 5, llevándolo a ser una persona fría, a ser una persona que se desconecta de los demás y se desconecta de su espiritualidad. Y por último, el eneatipo 9, que es el conciliador, es una persona pacificadora. Perdona, te interrumpo. Mira que en este eneatipo 8 del que estabas hablando, eso le pasa mucho a la gente de Escorpio, que es demasiado intensa y en ese deseo que decías tú de controlar y de quererle hacer saber a los demás que tiene la verdad absoluta y la verdad real de lo que está buscando el otro o de lo que el otro le intenta ocultar, se desdibuja. Ahí esa palabra es muy importante, se desconecta de sí mismo. Exacto. Y los Escorpio conocen el inframundo, ellos saben, digamos que un Escorpio es muy leal y jamás haría algo con conciencia para hacerle daño a otro porque sabe lo que eso significa. Entonces esta comparación que estamos haciendo me parece a mí que es muy, muy, muy de verdad escorpiana. Sí, totalmente relacionado con Escorpio. Exacto. Y bueno, y ya para finalizar con estos del centro físico que les dije, era el eneatipo 1, 8 y 9, cerramos con el conciliador. El miedo más profundo del eneatipo 9 es entrar en conflicto. Él quiere sentirse conectado con los demás, entonces por esa razón evita el conflicto.
¿qué interiorizó él? Que debía ser un pacificador y debía evitar el conflicto. Entonces, ¿cómo comunica él? Es una persona que une, es una persona que tranquiliza, es una persona que armoniza, pero desde su miedo es una persona que dice sí cuando quiere decir no. Y esto lo lleva a no reafirmarse, a no dar su punto de vista. Son personas que normalmente si tú ves, por ejemplo, en los trabajos, son personas que a su jefe jamás le van a decir no, se pueden quedar hasta las 8 o 9 días de la noche trabajando porque no saben decir no. O no saben decir ya tengo suficiente carga laboral. Y esto pasa en las relaciones de pareja, en cualquier tipo de relaciones. Entonces, este eneatipo 9, cuando sigue actuando con ese miedo porque no se reafirma, llega un momento en que lo va a llevar a los rasgos más oscuros del eneatipo 6 y se va a volver una persona indecisa, se vuelve una persona despreocupada, perdón, por el contrario, se preocupa demasiado, es una persona insegura y ya no, como el eneatipo 9 hace parte de los viscerales, deja de actuar y se vuelve más en ese pensamiento dubitativo constantemente. Okay. Entonces, en resumen, la comunicación de cada uno de los eneatipos y relacionándola con el Mercurio retrógrado, ¿el mensaje cuál es? Si nosotros actuamos desde el miedo, ese miedo termina haciéndose realidad. Si nosotros no vamos a nuestra luz a buscar la forma de flexibilizarnos, de ir más hacia nuestro interior, de trabajar más el equilibrio, de evitar que las cosas externas que están ahí y que son necesarias nos afecten, podemos dar un mensaje un poco más claro, porque realmente la invitación de Mercurio es: ten cuidado con lo que dices, piensa un poco antes de hablar, piensa un poco antes de actuar, pero tampoco dejes de lado la acción y la emoción, porque hay que conectar con la emoción para saber qué realmente es lo que no estamos trabajando. Entonces, eso es como en resumen, y pues te doy la palabra para que continúes hablando de este tránsito, ya ahorita habiendo estudiado los eneatipos. Que el miedo no te limite nunca. Nos está preguntando en Astro Juno de Moya Coaching qué es un eneatipo. Bueno, mira, antes de cambiar de tema. Los eneatipos son la clasificación que trabaja el eneagrama. Entonces, el eneagrama es una gráfica en donde nos muestra 9 puntos, es decir, 9 tipos de personalidad. Les decía que hay un centro emocional. El centro emocional hace parte de esos los eneatipos 2, 3 y 4, es decir, el colaborador, el competitivo y el creativo. Del centro intelectual están los eneatipos 5, que es el analítico, el eneatipo 6, que es el comprometido, y el eneatipo 7, que es el entusiasta. Y del centro físico están los eneatipos 8, que es el líder, el 9, que es el conciliador, y el 1, que es el perfeccionista. Básicamente nos describe el eneatipo, nuestros miedos y nuestras motivaciones. Muy bien, nos han estado mandando fechas de nacimiento para verlas. Pues les podemos decir a grandes rasgos qué signo es y cómo, digamos, se comporta, pero más a profundidad nos pueden escribir por los chats internos y les estaremos contestando desde la cuenta de Astro Junio. Ahora sí entramos en materia. El tránsito de Mercurio retrógrado en Escorpión va a sacar muchas cosas a la luz. Esos miedos de los que hablaba Angélica van a ser miedos que hemos estado ocultando. Si yo tengo miedo, no sé, a algo que no he enfrentado, a una relación que tal vez ya no funciona, a una adicción que sé que tengo y que debo cambiar, a una situación en particular, pues con este Escorpio tan intenso será un tránsito demasiado emocional, con mucha fuerza, porque en algún momento se van a unir el Sol y Mercurio. Pasa siempre en todos los retrógrados, pero pues ya sabemos que esto viene con mucha intensidad. Y luego se va a encontrar con Plutón y va a hacer un aspecto con Plutón, pero de eso vamos a hablar más adelante. Mercurio va a retrogradar entre el grado 27 de Escorpio y el grado 11 de Escorpio. ¿Eso qué significa? Voy a conocer información. Mientras estuvo en esa sombra pre-retrógrada, tal vez estuvimos revisando documentos, tal vez estuvimos revisando información, tal vez estuvimos recibiendo información, tal vez estuvimos pensando en algo
que cuando pasemos a la sombra retrógrada después del 20 de noviembre, pues vamos a empezar a decir, aquí hay algo que me sonaba desde el 12 de octubre hasta el 31, que es la sombra pre, y voy a decir, ok, esto yo lo vi, esto tal vez lo debí haber atendido y no le presté atención. Esto tiene que ver con todas las relaciones. Muchos se preguntan acá, no, yo no tengo pareja, yo estoy solo. No, recuerden que todo el tiempo nos estamos relacionando con gente, con compañeros de trabajo, jefes, hijos, familia. Es allí donde tengamos a Mercurio instalado que vamos a presentar como una especie de movimiento en todo el tema de relaciones y de situaciones particulares. Es un tránsito que nos va a ayudar a reflexionar, a trabajar en nuestras ideas preconcebidas, en esas ideas que nosotros decidimos mantener porque sí, porque ya siempre ha sido así, porque siempre lo he hecho así, porque siempre lo he vivido así, pero la realidad es que queremos que la gente entienda que si uno decide no cruzar la calle por no pasar cuando hay un gato negro, ese miedo al gato negro no va a desaparecer nunca y la calle seguirá siendo calle y nosotros seguiremos teniendo ese miedo, pero la fuerza y la transformación nos llevan a eso. No podemos estar en un lugar donde tengamos que depender de otros para vivir o transformar o transmutar ese miedo. Plutón ha estado muy activo, Plutón ha estado trabajando mucho y ustedes saben que esto que estamos viviendo ahora y lo que vayamos a vivir hasta más o menos el 21 de noviembre es una forma de alistarnos a lo que nos espera en diciembre con el stellium en Capricornio. A todos nuestros amigos de Capricornio viene un año muy bonito, todo depende desde donde decidan vivirlo y el trabajo que hayan hecho, porque ya va a entrar Júpiter, el benéfico, a saludarlos allí. En la cábala hablamos siempre de la fuerza que tiene el pensamiento para crear, para que definitivamente este tránsito no nos golpee tan duro, el actuar, el ir hacia adelante con conciencia. Eso es lo que hace diferente este tránsito de Mercurio retrógrado, con conciencia. Si yo soy consciente que yo debo trabajar en mí, y se los hemos dicho en otros live, yo debo trabajar en mí, debo procurar hacer el ejercicio por mí, debo procurar que lo que yo estoy viviendo sea de mi manejo y no de buscar culpables a esa situación particular que yo estoy viviendo, porque entonces nunca vamos a revisar los temas que tenemos pendientes. Y la verdad, el tiempo se está acabando. Mi invitación muy especial es no buscar acabar con el otro, no buscar acabar con lo que pueda estar pasándonos en situaciones específicas y particulares con momentos de la vida con los que no nos sentimos conformes, con las personas con las que no nos sentimos conformes, con los lugares en los que no nos sentimos conformes. Es actuar, es trabajar, es hacerlo desde un lugar menos emocional y sí más espiritual, un lugar sanador. Escorpión es el ave fénix, recuérdenlo, y la idea es que nos trabajemos. Es importante saber que este tránsito de Mercurio retrógrado va a afectar a todos aquellos que tengan su Mercurio natal en un signo de agua. A ellos les va a pesar un poco más. Les va a afectar a todos aquellos que tengan planetas entre los grados 27 y 11 de signos fijos. Nosotros vamos a sentir más ese tránsito, lo vamos a interiorizar un poco más. Ya les decía yo que desde el 12 de octubre hemos venido sintiendo como ciertos huracanazos dentro, en el espíritu, que decimos, pero ¿qué es esto? Esta sensibilidad, esto que estoy viviendo, esto que me está molestando. Pero la realidad es que vinimos a trabajar, vinimos a hacer el ejercicio de prepararnos para un fin de año que tiene mucho trabajo y mucho aprendizaje.
El 11 de noviembre el Sol se encuentra con Mercurio, como les había dicho, y allí pues van a tener una conjunción, es un aspecto muy bonito, pero el Sol soy yo, es el ego, es mi forma, mi esencia interna, mi forma de brillar, con un Mercurio allí pensando, 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 pensando. Entonces ya no va a tener al lado a Venus, porque Venus, como les decía al principio del video, se va de Mercurio, se va de Escorpión el 1 de noviembre, y entonces esta armonía y esta calma se acaba y llega el Sol y se encuentra con él el 10 de noviembre, y también con Plutón van a hacer un aspecto y luego se vuelven a encontrar en la post-retrogradación. Hagan el ejercicio genuino de anotar las situaciones que están viviendo, las situaciones que los están afectando, las situaciones que los están moviendo, cuáles son esos pensamientos críticos que se hacen constantemente, ese deseo de querer decirle al otro lo que vengo pensando y la forma en que quiero hacerme saber, y como decía Angie, de acuerdo al eneatipo, como yo trato de sacar mi verdad a la luz sin importar lo que vaya por delante. En temas de dinero, que le preocupa mucho a la gente, sí, este tránsito de Mercurio retrógrado sí trabaja temas de dinero. Por ejemplo, aquel que esté muy endeudado y quiera huirle al tema, pues en algún momento Mercurio en este trabajo le va a decir, bueno, entonces averigua cuánto debes y hazte cargo de eso antes de que te llegue por otro lado la información que no quieres. Llega información de todos los calibres, y dependiendo del ejercicio que hayamos hecho en este tiempo. Es reflexivo y es saludable hacer una revisión, no de buscar culpables, sino una revisión al interior de todas las cosas que estamos viviendo. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, bueno, quiero aprovechar para saludar a Lani Cortés, Rocío, Luisina, desde Facebook nos saluda Esperanza, saludo ahorita también a tus seguidores de Astro Juno. Bueno, quiero que hacer una invitación muy, muy especial, porque este tránsito de Mercurio, nosotros a veces hablamos del Mercurio retrógrado por el tema de la comunicación, pero el tema va más allá. A través del life coaching nosotros ofrecemos unas herramientas en donde lo que realmente importa es, primero, cuando tú haces ese proceso de reconocimiento y de autodescubrimiento, que tú puedas decir, oye, mira, sí, definitivamente yo sé que soy una persona impulsiva, o yo sé que soy una persona que tiendo a dar mucho porque espero algo a cambio, o yo sé que soy una persona que me voy mucho a mi mente y al melodrama y no pasa la acción. Lo más importante para poder llevar estos tránsitos de una manera un poco más equilibrada es, primero que todo, reconocer nuestras sombras y nuestros miedos. No nos dé miedo abrazar esas sombras, porque nosotros somos luz y sombra. Nosotros estamos donde estamos gracias a eso que nosotros le hemos llamado equivocaciones o defectos, pero realmente son los aprendizajes. Quizás han sido momentos en donde no hemos tomado buenas decisiones, pero cuando nosotros nos hacemos cargo y nos hacemos responsables de esas acciones y también de sus consecuencias, es mucho más fácil ya hacer el proceso de trabajar en nuestra luz. Ahora, siempre repito una frase de María Elvira Pomo que dice, ser espirituales no es dejar de sentir, es lo que hacemos con lo que sentimos. Que nosotros estemos en esta búsqueda espiritual no quiere decir que no dejamos de sentir dolor, que no dejemos de sentir tristeza, rabia, celos, muchas de estas emociones que a todos los seres humanos nos invaden. Pero es como poco a poco yo voy reconociendo que ante ciertas situaciones yo siempre actúo de la misma manera, es decir, repito patrones. Y la astrología, lo que a mí más me gusta y lo que más he aprendido de ti de la astrología, Alexandra, es que lo que no trabajamos ahorita se repite. O sea, si yo no pasé esta tarea, si no aprendí la lección, vuelve Así y se repite, porque los tránsitos vuelven y nos ponen en el mismo lugar. Entonces es como, yo no quiero volver a repetir la tarea, voy a hacer el trabajo ahora, lo voy a trabajar. No les dé miedo abrazar las sombras. No sé si quieras agregar algo más o pasamos a la parte de preguntas para nuestros seguidores. Tal cual como lo decía Angie, es yo la invitación que les hago es
No hay que dejar de decir lo que uno siente ni lo que uno piensa, porque esa es una maleta que cargamos y cargamos y cargamos y bueno, si no hacemos el ejercicio y el trabajo de irla limpiando, irla eliminando, pues sencillamente en el momento menos indicado, menos pensado, va a explotar esto y las consecuencias no serán tan fáciles de lidiar. Porque hay una cosa interesante ahí, es que ya no está de verdad Venus haciendo este aspecto tan armónico con, con Mercurio y sí existirá esa tendencia, pues porque Mercurio lo piensa todo y si lo piensa todo, pues no se va a sentir tan cómodo de una situación, pues en particular donde se sienta atacado y explote de la peor forma. Nada, yo me siento muy complacida de compartir con ustedes en Astro Juno Love. Estamos teniendo un poquito problemas con la señal de Astro Juno en Facebook, ya lo estamos solucionando Si y quieres, pues mientras nada. tú revisas la conexión, antes de pasar a las preguntas, voy a dar como cuál sería el ideal para cada uno de los eneatipos Ujú. para lograr esa integración. Entonces, al eneatipo 1, el perfeccionista, el consejo es, en una palabra, flexibilízate, sé flexible. Al eneatipo 2, que es el colaborador y el servicial, es ponte tú en primer lugar. Al eneatipo 3, que es el exitoso, que es el que está enfocado al resultado, en una palabra es enfócate, o es más que todo, enfócate en tus sueños y no en lo que la sociedad te dice que debes hacer. O sea, el fracaso hace parte de nuestro crecimiento también. Ujú. Al eneatipo 5, que es esa persona analítica, que es esa persona observadora, es relaciónate con otros. Está bien que te involucres emocionalmente con otros, no todo es el conocimiento. Al eneatipo 6, que es esa persona dubitativa, lo único que yo le digo es saca tu valentía, saca ese coraje que llevas dentro. Al eneatipo 7, que es el dinámico, el entusiasta, que está buscando todo el tiempo hacer mil cosas y que le tema el sufrimiento, es conéctate con tus emociones, ahí creces. Al eneatipo 8, que es ese líder que le da miedo sentirse vulnerable, es conéctate con los demás, porque de ellos también vas a aprender. Un buen líder no es solamente la persona que lidera y lleva a otros a obtener un resultado, Sí. sino es esa persona que aprende a escuchar también a otros. Y el eneatipo 9, que es el que le tiene miedo al conflicto, es reafírmate, porque lo que tú piensas y lo que tú sientes vale y es importante. Yo creo que podemos entrar a preguntas. Mira, por ejemplo, acá Esperanza nos está diciendo que su fecha de nacimiento es del 26 de mayo, es una Géminis. Ajá. Entonces, ¿cómo le afectaría a un geminiano este tránsito? Pues a Géminis en el tema de la comunicación, recuerden que ustedes son demasiado volátiles. Estoy hablando de Géminis como un signo de sol, pero recordemos que hay que ver la carta en su totalidad y dependiendo del ascendente sabremos dónde tiene ubicado a Escorpio y en qué casa. Pero por sol podemos decir que en esencia interna un geminiano es muy comunicativo, las ideas lo mueven, en algún momento puede ser, podemos hacer la semejanza como el hámster que se mueve en una ruedita y corre, pero ¿para dónde va? No, pero él va para adelante, él cree que va para adelante y entonces Escorpión de mucha intensidad. Cuiden por favor la lengua, acuérdense que ustedes son muy versátiles con la lengua, entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que digan. O sea, Seguimos. no hablar. Ese es tratar de decir de la mejor forma todo lo que están pensando para no vivir en la dualidad. Nos escribe Inés Lourdes del 20 de febrero. Ustedes pues son Piscis, Ah, mira, acá y también hay otra, creo que es 3 de marzo, también es 3 de Pisces. marzo, Guille, son los piscianos. Ay, los piscianos son muy emocionales y cuidado con caer. Miren, si ustedes buscan tener atención, no utilicen la manipulación para conseguir atención de los demás. Eso de acuerdo al sol. ¿Por qué? Porque hay formas de saber decir. Hay formas de saber explicarle a los demás qué es lo que uno quiere y cómo lo quiere y trabajar desde de verdad el convencimiento que en los eneatipos, no sé cuál puede ser el eneatipo
que trate de buscar que el otro le dé El lo que Piscis es quiera. muy relacionado con el eneatipo 2. Tengo Ujú. muy... Mira cómo son las cosas. De las últimas trabajos que hemos hecho de eneagrama, me han tocado muchos eneatipos 2. Ok, Y ajá, sí, hay mucho Piscis, pero digamos que no es directamente proporcional. Hay muchos eneatipos que tienen otros signos, pero sí el ujú. eneatipo 2 es el que tiende a dar, a comprar amor en muchos casos, y entonces cuando ve que las cosas no se dan, empieza a manipular. Exacto, y hay que tener cuidado con eso porque cuando nosotros les decimos que con conciencia revisen lo que está sucediendo es porque alrededor existe mucha gente vibrando en la misma energía. Este fin de semana hablamos de Virgo en Astro Juno y mucha gente nos escribía: estoy limpiando, estoy haciendo aseo, estoy haciendo, limpiando, sacando, siento como que tengo todas las energías puestas para hacer eso y quiero limpiar y limpiar y limpiar, pero eso es también una forma de sacar afuera lo que nos está afectando y nos está contaminando y hay que empezar por limpiar la cabeza, ¿no? Hay que empezar por cuidar la mente para saber qué es lo que comunicamos, qué es manipular, tratar de hacer que el otro haga lo que yo quiera desde un lugar que no es real. Es decir, yo te puedo decir a ti una mentira para que tú hagas lo que yo quiero, pero lo que yo te estoy diciendo está siendo influenciado por algo que no es real y que no es cierto, pero Ujú. que tal vez logre mi propósito, que después se devuelve. En el eneagrama, de la mayoría de los manipuladores, de los Ujú. eneatipos más manipuladores, está el eneatipo 2, que era lo que yo te decía, al ser servicial también sabe qué necesita el otro, y Sí, sabe que si yo le doy, le ofrezco lo que necesita, esa persona me va a querer. ok, El eneatipo 3 también, que es un vendedor. El eneatipo 3 también sabe muy bien vender porque sabe que le hace falta al otro. sí, El eneatipo 7, que como yo te decía, pues sabes, soy eneatipo 7 y soy Géminis. Entonces son personas que hablan, que venden muy bien, se expresan muy bien, pero eso también los lleva a manipular en muchas ocasiones porque saben trabajar muy bien la mente del otro. Entonces el tema de la manipulación pues también se da en muchos de estos eneatipos, ¿no? es muy, muy complejo y todo el mundo está tratando de encontrar algo. En la familia, en Ujú. los hijos, en mi relación con los otros, en la comunicación, en lo que quiero decir. Todos estamos en el mismo mood. Entonces, si yo estoy en el mismo trabajo, imagínense que puede estar pensando, no sé, un escorpión que está en su mes de cumpleaños y que le gusta saber la verdad y quiere conocer todo y quiere trabajar y quiere hacerlo, pues va a tener toda la posibilidad y toda la intención desde su sol de querer encontrar toda esa verdad que tal vez esté escondida. Eh, Estamos sin señal en Astrojuno por Facebook. Le queremos dar las gracias a Diana Villamil, a Claudia Leal, a ¿quién más se conectó? Jimena Rodríguez, todas las personas que nos siguen en Facebook y en Instagram, muy, muy especiales y gracias por compartir. No se les olvide, estos videos son públicos, ustedes los pueden compartir con las personas que saben que necesitan conocer esta información. La base de tal vez las buenas relaciones que podamos tener es conocernos a nosotros mismos y saber de qué somos capaces, a qué le tememos y no buscar culpables en los demás. Ese es para mí tal vez el resumen de este tránsito de Mercurio Bueno, ya retrógrado. para cerrar, entonces, Alexandra, comparte con mis seguidores tus redes sociales por si quieren ampliar un poco más el tema de astrología y hacer preguntas. Ellos en Astrojuno Love comparten normalmente videos, posts con toda la información pues gratuita, entonces comparte tus redes sociales, por favor. Ok, los esperamos para que aprendan un poquito de astrología. Los queremos invitar a que se conecten este fin de semana que en Astro Juno Love somos un equipo, dos personas, María Antonia Pumarejo y yo, Alexandra Pineda, pero pues trabajamos, hoy María Antonia no pudo estar con nosotros ni compartir este video, pero pues astrojuno.love en Instagram y astrojunolove en Facebook. Allí nos pueden hacer preguntas, contestamos en la medida de las posibilidades.
a todo el mundo cada vez que podemos. Y nada, bienvenidos siempre a Astrojuno y a todo lo que quieran saber de astrología. Y bueno, ya para finalizar, para mis seguidores, los que no tienen el Instagram o el Facebook, me pueden encontrar como angelicasofia.co. Y en mi página web también estoy constantemente publicando blogs hablando sobre el enneagrama, sobre temas de life coaching. También es angelicasofia.co. Muchos de ustedes me dicen cómo hago para saber mi eneatipo, o yo estoy confundido porque tenía mi eneatipo y ahorita no me queda claro. La idea es el autodescubrimiento, es que cada uno de nosotros empecemos a detectar estas cualidades y estos dones y también esta sombra que me caracteriza, y a medida que nosotros vamos haciendo el ejercicio con todas las publicaciones que normalmente estoy poniendo sobre todo el enneagrama, ustedes se van a ir identificando. Ya si ustedes quieren tener una sesión personalizada, lo podemos hacer a través de Zoom o de otras plataformas en donde hacemos las sesiones. Pero la idea es que ustedes hagan primero el proceso, y nosotros precisamente por eso compartimos esta información gratuita. Ya si ustedes quieren profundizar, ahí sí pues hacemos una sesión personalizada, pero la información está ahí. Normalmente estamos compartiendo con los tránsitos para saber cómo integrar y cómo trabajar esto para que no nos afecte de una forma negativa. Y cuentan con nosotros, y bueno, nos alegra muchísimo que estén. Saludo a Javier, estoy saludando también a Ramón, gracias por siempre estar presente, Ramón, en todos nuestros lives, Sí. a Quimia Creativa, a Inés Lourdes, y muchas gracias por las preguntas. Ojalá hubiéramos podido contestarlas todas, pero pues el tiempo es bastante corto. De verdad, muchas gracias, y nos vemos para el siguiente live, el próximo tránsito, que estaremos nuevamente haciendo este equipo con Astrojuno Love y angelicasofia.com. Bueno, y muchas gracias a todos. Los invito también que vayan al blog de Angélica. Tiene unos poemas espectaculares, muy bonitos, y que conectan con el alma y que nos pueden ayudar en ciertos momentos de reflexión que necesitemos. Son muy acertados, y gracias por compartir de nuevo. Háganle llegar esto a las personas que ustedes crean que lo necesitan, y nada, estamos aquí para trabajar con ustedes y para ayudarlos en lo que podamos. Bienvenidos siempre a esta comunión de amigas, Angélica Sofía y Alexandra Pineda, equipo Astrojuno Love, y de Angie, y gracias por estar con nosotros. Adiós. Gracias, chao.